y vamos a ir a la palabra de Dios, nos ponemos de pie, siempre nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios, los que pueden, claro, para que leamos en el libro de Gálatas capítulo 2. Gloria al Señor, libro de Gálatas capítulo 2. Y del capítulo 2 vamos a leer un versículo, libro de los Hechos, Romano, Corintio y Gálatas. Gálatas capítulo 2. Del capítulo 2 vamos a leer el verso 17 y dice así la palabra del Señor. Y si buscando nosotros ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Señor, por congregarnos, Señor, como un solo hombre en este día delante de ti, delante de tu presencia, delante de tu palabra y delante, Señor, de esta conmemoración de la muerte de tu Hijo Jesucristo, por el cual hemos sido nosotros redimidos por precio de sangre. Mi Señor, rogamos que sea tu bendición abundante sobre de nosotros. Tomes tú el control, el dominio de todas las cosas, reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, y en esta noche, Señor, nos sea dada abundante gracia. Abre nuestros oídos para oír, nos des oído de sabio y entendimiento de entendido para comprender y entender tu perfecta voluntad. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y este pasaje que nosotros acabamos de leer tiene que ver con, en parte, con la reprensión que el apóstol Pablo le hace a Pedro cuando Pedro fue a visitar a los Gálatas, que era mayormente gentiles, y se alegró por la obra que Dios estaba haciendo con los Gálatas, y comía con ellos, y se alegraba con ellos. Pero vinieron de Jerusalén otros hermanos, y cuando llegaron otros hermanos, Pedro, teniendo temor de que le digan algo porque estaba comiendo con los gentiles, porque los judíos y los gentiles nunca se juntaron. El judío era el pueblo que había recibido la ley de Dios, los mandamientos de Dios, los ritos de Dios, el sacerdocio de Dios, las promesas de Dios. Entonces era el pueblo de Dios. E Israel miraba al gentil que no conocía la ley, que desconocía de Dios, como pecadores. Para ellos, los gentiles eran pecadores, que no tenían la ley, no conocían a Dios, entonces eran pecadores. Y ellos se consideraban que no eran pecadores porque tenían una ley que les daba un sacrificio que les llevaba a perdonar los pecados. Los judíos siempre recibieron perdón de pecado por el sacrificio de un animal, pero nunca fueron justificados. Siempre ellos recibieron el perdón a base del sacrificio de un animal, pero ellos seguían siendo los culpables de lo que habían hecho tales cosas. Que la diferencia entre el justificado, una cosa es el perdonado y otra cosa es el justificado, porque el justificado pasa ya a otra esfera, una esfera diferente, porque Dios justifica al hombre que cree en su Hijo Jesucristo y de repente a causa de esa justificación Dios lo ve como si nunca hubiese pecado, diferente al perdonado. El perdonado recibió el perdón, pero él es el pecador. Sin embargo, el justificado, Dios lo ve como si nunca hubiese pecado, como si nunca hubiese hecho nada, inocente. Así lo ve. Bueno, eso no alcanzaron los judíos,
que no creían. Los judíos que no creían, entonces ellos tenían la ley, tenían los preceptos, tenían los mandamientos, miraban a los judíos, a los gentiles y decían, estos pecadores. Cuando de Jerusalén vinieron algunos y llegaron también a Galacia, a los Gálatas, entonces Pedro, que estaba reunido con los gentiles, entonces se separó de ellos y empezó a hacer una diferencia que a Pablo le desagradó. Por eso la Biblia enseña cómo es que dice, le resistí en la cara, dice. ¿Por qué le resistió en la cara y no secretamente? Porque lo que él estaba haciendo era públicamente. Entonces, si hacía algo públicamente, tenía que ser manifestado públicamente, así como él lo hacía. Entonces dice, le resistí en la cara. Entonces le dije, ¿cómo tú, siendo judío, estás viviendo como un gentil y ahora estás obligando a los hermanos a judaizarse? Le resistí en la cara. Y de ahí es donde viene este pasaje que nosotros acabamos de leer, donde el apóstol dice, nosotros para ser justificados tuvimos que reconocernos que éramos hombres pecadores, que éramos igual de pecadores que los gentiles, que necesitamos una salvación. Porque si la persona no sabe, no entiende que es un hombre pecador, entonces no necesita una salvación. Por eso usted va a encontrar con un montón de personas que le dicen, no, yo no hago mal a nadie, yo no necesito ir a la iglesia, yo soy un buen hombre, soy una buena persona, hago esto, hago lo otro, ayudo, no, yo no necesito ir a la iglesia. Un montón de personas que piensa así, que porque a su juicio él no hace mal a nadie, no necesita una salvación. Es decir, no necesita al Señor, porque piensa que es un hombre justo, porque no se ve como un pecador. Pero cuando la persona se ve como un pecador, es como aquel que se ve que se está ahogando. El que está en la playa, que está ahí tiradito en la playa tomando sol, no necesita al bañista. No viene al gritando, bañista, acá hay uno, está tomando sol, bañista. No, porque el bañista está para el que se metió en el agua y se está ahogando. Pero el que se está ahogando, él sabe que necesita que lo salven. Necesita que me salven. Me estoy ahogando, el agua entra por todo lado, el agua, auxilio, empieza a clamar porque necesita un salvador y viene el salvavidas y lo saca. Así la persona, mientras no se vea que es un hombre pecador, entonces a él le parece que no le hace falta a Dios. Por eso a algunas personas es necesario enfrentarlo con los mandamientos y mostrarle que es un hombre pecador según las leyes del Señor, que es un hombre pecador y que como pecador necesita un salvador. Mientras no se vea que se está ahogando, no puede pedir auxilio porque él piensa que no necesita un salvador. Entonces, cuando nosotros llegamos a este punto de la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice lo siguiente: si buscando nosotros ser justificados en Cristo Jesús, también nosotros somos hallados pecadores, porque para buscar que ser justificado por Jesús, por eso digo, se tiene que darse cuenta que es un pecador que necesita una salvación, que necesita un salvador. Cuando una persona entiende que es un pecador y que necesita un salvador porque se va hundiendo y se va a un juicio de donde no va a poder ser salvo, entonces él reconoce y pide el auxilio y se convierte en verdad al Señor. No es como alguien que viene buscando que las cosas le vayan bien. Vengo buscando para que las cosas me vayan bien, para crecer económicamente, para que Dios me dé la bendición. Entonces están en la iglesia simplemente porque algo necesitan. Esto es diferente. El que ve que es un pecador y que necesita un salvador, nunca más se va de la iglesia ni de la congregación. No se va nunca más. ¿Por qué? Porque él entendió la causa. ¿Por qué está en la iglesia? Porque necesita a un Salvador. Lo entendió. Entonces el apóstol Pablo, él dice, si buscando nosotros ser justificados en Cristo Jesús, también nosotros somos hallados pecadores, porque para encontrarlo necesitamos esto, ser hallados pecadores, entonces dice, ¿es por eso Cristo ministro de pecado?
Entonces, ¿por qué dice? Es por eso Cristo, ministro de pecado, porque el Evangelio llevaba al hombre que estaba sometido debajo de una ley imposible de alcanzar una justicia humana delante de Dios, llevaba al hombre a la gracia de Dios, a creer en Jesucristo y a dejar de un lado los ritos de la ley y todas esas cosas para creer en Cristo Jesús. Entonces el judío, acostumbrado a la ley y a los ritos de la ley, veía que este hombre abandonaba los ritos y toda esa cosa, entonces dice, este es un hombre pecador como todos los demás. Y ese Jesús lo que hace que todos los que vayan detrás de él pequen. Por eso Jesús dice así, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? ¿Sabe lo que es un ministro de pecado? No es lo mismo que un ministro de justicia. Un ministro de pecado, nosotros lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 20, en la iglesia de Tiatira. Ahí vamos a encontrar un ministro de pecado y vamos a ver lo que es un ministro de pecado. Dice así en Apocalipsis, capítulo 2, verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra de ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosa sacrificada a los ídolos. Entonces le dijo al pastor de Tiatira, tengo una cosa contra de ti, que permites que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe. Entonces, que enseñe a los hombres, que enseñe a la iglesia, permite que enseñe. Y no solamente ella enseña, sino les enseña a fornicar, que no hay problema. No está casado, no hay problema. Puede fornicar, no hay problema. Cuando te casé, ahí sí, cuídate, pero ahora no. Bueno, esta mujer enseña, dice, a fornicar, y no solamente a fornicar, a comer de los sacrificados de los ídolos, que Dios decía que no se debía de hacer. Entonces, ¿a dónde llevaba a las personas que le escuchaban? Hacer lo malo. Bueno, ese es un ministro de pecado. Ese es un ministro de pecado. Cuando usted lee el libro de Malaquía, usted va a encontrar que el Señor dice que hizo pacto con Leví. Y hizo pacto con él y que él ande en temor, dice, y él tuvo temor de mí. No solamente tuvo temor de mí, a muchos hizo apartar de iniquidad. Es decir, hizo que muchos dejen de pecar, dejen de hacer lo malo para servir al Señor. Bueno, ese era un ministro de justicia. Entonces acá el apóstol Pablo dice, ¿es por esto es Cristo ministro de pecado? Como diciendo, bueno, ahora nosotros entramos en Cristo, entonces como estamos en Cristo y estamos en la gracia, podemos pecar, hagamos lo que queramos, forniquemos, engañemos, robemos, adulteremos, mintamos. Si total estamos en la gracia, somos salvos, como si fuera que Cristo abrió una puerta, son salvos, pero sigan haciendo lo que quieran. Entonces Pablo dice, ¿es acaso Cristo ministro de pecado para formar una iglesia donde cada uno vaya según los designios de su torcido corazón y luego diga, somos salvos, total, hacemos lo que queremos, pero somos salvos? Cristo es ministro de pecado y luego cierra rotundamente, en ninguna manera. Dice, eso no es así. Por eso hay un pasaje donde Pablo dice, hay algunos que dicen que nosotros enseñamos eso. Enseñamos que hagan mal, total no va a pasar nada, para que la gracia abunde, ustedes hagamos mal, para que nos vengan bien. Entonces estaban torciendo el verdadero significado y la trayectoria del verdadero evangelio. Torciendo, ellos enseñan así, ¿a dónde va? ¿A esa iglesia? No sabe cómo son en ese lugar. No, todos pecadores, todos malos, sí, no sabe cómo son. Entonces Pablo dice, ¿acaso Cristo es ministro
ministro de pecado que lleva a los hombres para que hagan lo malo. No vino Cristo a rescatar a los perdidos, no vino a los pecadores para sacarlos de un lugar de perdición y trasladarlo a un reino maravilloso y hermoso. No vino Cristo a eso. Entonces, ¿cómo Cristo lo va a trasladar y después lo va a volver a mandar de nuevo al pecado? Eso no es así. Por eso hace una pregunta: ¿es acaso Cristo ministro de pecado? ¿Nos llamó a nosotros para salvarnos y decirnos sigan pecando? ¿Es Cristo acaso ministro de pecado? Y luego rotundamente dice: en ninguna manera. Si alguno piensa que eso es así, dice Pablo, está equivocado. Eso no es de esa manera, en ninguna manera. Por eso fuimos a ver un ministro de pecado en Tiátira, una mujer que enseñaba. ¿Y qué enseñaba? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, una ministra de pecado. Es decir, que en lugar de enseñar la santidad y el servicio hacia el Señor, y que los que han creído vayan creciendo, pareciéndose cada día más a Cristo, los llevaba a que cada día se parezcan más a Satanás. Porque él es mentiroso y padre de mentira. Por eso cuando nosotros leemos el libro de Romanos, vamos a leerlo, Romanos capítulo 6, verso 1, nosotros hemos estado viendo la importancia de la libertad donde Cristo nos hizo libre y de qué nos libertó. En el libro de Romanos capítulo 6, verso 1, el apóstol dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y vuelve con el mismo término: en ninguna manera, en ninguna manera. ¿Cómo vamos a decir, no, para hacer más grande a Dios, hagamos más pecado para que la gente vea que cómo es que a hombre de recontra pecado Dios lo salva? Entonces dice Pablo, perseveraremos, vamos a seguir haciendo lo que vinimos haciendo cuando estábamos en el mundo, creímos, entramos al evangelio y vamos a seguir perseverando en hacer lo malo, lo vil, lo que a Dios le desagrada, lo que Dios dice que no se debe hacer. Vamos a nosotros seguir haciendo, pensando y diciendo que de esa manera agradamos a Dios. Entonces dice el apóstol, vuelve a cerrar: en ninguna manera. El que piensa eso está totalmente equivocado en cuanto a cómo es el evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Está equivocado en cuanto a lo que crea, en cuanto o qué es la sana doctrina que habla la palabra de Dios. Porque la sana doctrina no lo lleva al pecado, lo lleva a la santificación. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo no lo aleja de Dios, lo acerca a Dios. ¿Qué es lo que aleja de Dios? Nosotros lo hemos visto. ¿Qué es lo que sacó a Adán del huerto del Edén? Nosotros lo hemos visto. El pecado entró y por el pecado la muerte, y lo sacó. El pecado hizo que se separase de Dios. El pecado separa de Dios. Lo malo separa, aleja de Dios. Por eso el evangelio no viene a ser anunciado para continuar en lo malo y perseverar en lo malo, sino que el evangelio viene para que salgamos lo que hemos creído de lo malo a un lugar espacioso, glorioso. Algo que es una hermosura, la hermosura de la santidad nos lleva a eso, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde, así que no vamos a cambiar, creímos, pero seguimos haciendo la misma malicia y la misma maldad que siempre hicimos en el mundo. Entramos al evangelio y como creímos, dijimos, somos salvos, pero seguimos practicando lo malo. Entonces el apóstol dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Si morimos, si confesamos que creímos,
si recibimos a Jesús como nuestro Salvador, si nos hemos bautizado y sabemos que en este bautismo, dice, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Y qué es lo que murió? El hombre viejo, nuestra vieja manera de vivir, como vivíamos antes, para que muerto el hombre viejo surge una nueva creación, un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y en qué anda? En la justicia y santidad de la verdad. Por eso es que no se puede perseverar en el pecado. Perseveraremos en el pecado, dice Pablo, para que la gracia abunde. Y luego dice, en ninguna manera, no, en ninguna manera. Nosotros hemos estado viendo esta gracia salvífica que solamente nos pide fe para ser salvo, cómo es que esta gracia no solamente nos salva y ahí termina todo, sino que dice enseñándonos. Esta gracia que nos salvó de pura gracia y de amor de Dios, nos enseña. ¿A qué nos enseña? A que renunciemos a lo malo. A que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como hijos de Dios, como hombres y mujeres salvos, como hombres y mujeres que nacieron de nuevo, como hombres y mujeres que están mostrando el reino de los cielos que está acá en esta tierra, que ha llegado y que no solamente ha llegado, sino que lo que hemos creído, entramos y estamos y somos parte del reino de los cielos. Y la gente ve un reino diferente, el reino de Dios. El reino de Dios que se va extendiendo. Por eso el apóstol, él hace una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Si nosotros hemos estado viendo, éramos esclavos del pecado. El pecado era un amo terrible en nuestra vida. Hacía de nosotros lo que él quería. Nos llevaba a hacer las cosas más indecibles. Nos llevó hasta las profundidades del fango. Y dice, ¿y qué diremos? ¿Vamos a perseverar? Nosotros hemos estado viendo qué es lo que hizo Dios. Nos libró, nos libertó del pecado y nos hizo a nosotros, lo que hemos creído, siervos de la justicia. Y luego Pablo dice, vamos a continuar en lo malo de antes. ¿No saben que el hombre viejo murió, que fue crucificado? La vieja forma de vivir se terminó, se acabó. Dios nos dio una nueva vida para tener una nueva relación con Él, una relación de comunión con Dios, con aquel que se separó el primer Adán en el huerto del Edén. El primer Adán en el huerto del Edén se separó él y nos separó a todos nosotros, pero el segundo Adán, en obediencia y sacrificio de muerte por todos los hombres, nos acercó de nuevo a Dios. Y mediante la sangre de su cruz nosotros hemos sido acercados a Dios. Y se abrió el cielo y tenemos entrada libre a la presencia de Dios, al trono de su gracia. Entonces Pablo dice, ¿qué vamos a decir? ¿Pero vamos a perseverar en lo malo, haciendo lo malo? ¿No nos vamos a dar cuenta que lo malo le desagrada a Dios? ¿No nos vamos a dar cuenta que Dios nos sacó de lo malo y nos trasladó al reino de su amado Hijo? ¿Qué diremos? ¿Qué haremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y luego dice, en ninguna manera, en ninguna manera. Aunque muchos anden diciendo, no, sí, no sabe lo que enseñan ahí. No, en ninguna manera. Cristo no enseña a hacer lo malo, no enseña a hacerlo bien, Cristo. En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? ¿Cómo vamos a vivir aún en él? Cuando estábamos en el pecado, éramos esclavos del pecado. Pero el hombre viejo murió. ¿Y qué ocurrió? Nacimos de nuevo. Este que nació no es el mismo que murió. El que murió era un esclavo, pero el que nació de nuevo es un hombre libre. Somos hombres y mujeres libres para hacer lo justo, lo recto, lo honesto, con la capacidad plena dada de parte de Dios para llevar a cabo toda esta cosa. Podemos hacerlo.
Por eso dijimos que en esta vida tiene ahora la autoridad de decirle a lo malo no, al pecado no, a la vileza no. Tenemos ahora, antes como esclavos no podíamos, nos arrastraba y nos llevaba a hacer cosas que aún no queríamos. Pero ahora Dios nos ha dado la autoridad y podemos decir no. Viene el diablo y dice, lánzate. No tentarás al Señor tu Dios. Viene el diablo y dice, convierte esta piedra en pan. Y dice el Señor, no solo de pan, no, siempre no al mal, a lo malo, no. Esa capacidad nos fue dada. Tenemos que saber usarla. No. ¿Por qué? Porque no vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde, porque hemos muerto al pecado y ¿cómo vamos a estar viviendo en él? Por eso cuando leemos el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 13, el apóstol Pablo dice algo importante. ¿A dónde nosotros hemos sido llevados? Gálatas, capítulo 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A libertad? ¿Libertad de qué? Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Libre del pecado. ¿Para qué? Porque hemos sido llamados a libertad, a ser libres. A ser libre del mal, libre de la malicia, libre de la iniquidad. Para eso hemos sido llamados nosotros. Hemos sido hechos libres por muerte y resurrección. Entonces el apóstol Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. No se hagan esclavos de lo malo, del mal, renuncien. Por eso, la gracia, ¿qué es lo que hace? Nos salvó. Y después que nos salvó, dice, bueno, ahora tienen que renunciar. ¿Qué nos enseña? Que renunciando a la maldad, a la iniquidad, renunciando a él, al mundo, renunciando, vivamos como hijos de Dios, justa, santa y piadosamente, como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque somos hombres libres, Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No, porque somos libres y salvos por la fe, no por obra. Entonces vamos a usar esa libertad que tenemos de salvación, no por obra, sino por fe, para hacerlo mal. Y luego decir, total, somos salvos por la fe. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Por eso volvemos al principio. ¿Cristo acaso dice, es ministro de pecado? Entonces nosotros escuchamos la pregunta de Pablo, ¿Cristo es ministro de pecado? Y juntamente con Pablo decimos, en ninguna manera. No, Cristo no es ministro de pecado. Porque Dios, mediante Cristo, nos salvó para que le sirvamos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Vamos a verlo. Lo que dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, verso 15. Mire lo que dice el apóstol. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo bien. Entonces, si hacemos bien, ¿qué podrán decir los hombres insensatos? Porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como lo que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como
siervos de Dios, siervos de Dios. Eso es lo que ha hecho con nosotros el Señor. Nos hizo su siervo. Nos llamó para ser de Él. Nos llamó para hacer de nosotros un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese es el pueblo de Dios, lo que hemos creído, llamado para eso. Por eso Cristo no puede ser ministro de pecado, porque no nos lleva a pecar y a hacer lo malo, nos lleva a hacer lo justo, lo bueno, lo que es de buen nombre, nos lleva siempre hacia el bien, nunca hacia el mal. No es ministro de pecado. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, como siervos de Dios, como siervos del Señor. Y en Primera de Tesalonicense, lo vamos a leer, capítulo 4, verso 1 en adelante, veamos lo que el apóstol Pablo dice. Primera de Tesalonicense, capítulo 4, verso 1. Por lo demás, hermano, después de haber iluminado los corazones, mostrado que Cristo no es ministro de pecado, mostrado que el Evangelio no es para pecar, mostrado que la justificación no es para que sigan haciendo lo malo, sino que es una transformación, una justicia dada de parte de Dios para el hombre que cree, que lo lleva a hacer obra de justicia. El apóstol Pablo dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, el que desecha esta enseñanza, estas doctrinas, el que desecha esto que viene de parte de Dios para mostrarnos que Cristo no es un ministro de pecado, el que desecha esto, dice, no desecha a hombre, sino a Dios que nos dio el Espíritu Santo. Por eso volvemos al principio. Dice el apóstol Pablo a Pedro, si buscando nosotros ser justificados en Cristo Jesús, también nosotros somos hallados pecadores porque buscamos que Dios nos justifique mediante la fe, es por eso Cristo, ministro de pecado, y él cierra, dice, en ninguna manera. En ninguna manera, en ninguna manera. Cristo no es ministro de pecado, sino ministro de justicia. Amén, hermanos. ¿Entendemos esto? Mira que es muy importante las doctrinas que son del Espíritu para el perfeccionamiento de nuestra vida espiritual. Cerramos nuestros ojos y oramos. Cierre sus ojos.